Un año agotador para la familia de Ashley Elkins. No ha sido vista desde enero de 2025. Ahora, un juez ha dictaminado que su exnovio deberá ser juzgado por su asesinato. Lo que sucedió detrás de esta desaparición y lo que el asesino hizo para borrar todo rastro es una historia que pocos conocen. En realidad, no creo que esto sorprenda a nadie, especialmente a la familia Elkins. Existe una gran cantidad de pruebas, aunque circunstanciales, que apuntan a un hombre llamado DeAndre Booker, de 32 años, el exnovio de Ashley Elkins, como el presunto autor del asesinato. El juez reunió todas las pruebas después de 4 días de examen preliminar en agosto. Tras compilar toda la evidencia, el juez dictaminó que sí, hay suficientes pruebas para celebrar un juicio. La familia de Ashley, su comunidad, estaba profundamente preocupada. La describieron como una buena persona, madre de 2 hijos, y su principal preocupación siempre fueron sus pequeños. Amaba a su familia y a sus hijos, y nunca desaparecería sin más durante tantos días. La mayoría de la gente asume que cuando alguien es declarado culpable de asesinato, la familia recupera algo. No a la persona, por supuesto, pero sí algo. Una ubicación, un nombre en una lápida, un lugar donde pararse un domingo por la mañana cuando el dolor es demasiado pesado para llevarlo solo. Lo que casi nadie menciona es con qué frecuencia eso no sucede. Con qué frecuencia un asesino es declarado culpable, sentenciado, encarcelado, y la familia aún no puede enterrar a su ser querido, aún no puede señalar un pedazo de tierra y decir, ella está aquí, ella está en algún lugar, podemos alcanzarla. La condena cierra la sala del tribunal, pero no cierra nada más. La primera semana de enero tiene una sensación particular. No es exactamente esperanza, sino más bien una decisión, como si el año te preguntara qué pretendes hacer con él, y tienes unas 72 horas para responder antes de que la vida cotidiana regrese y ahogue la pregunta. Ashley Elkins había respondido. Tenía 30 años, vivía en Warren, Michigan, una ciudad justo al norte de Detroit, donde la gente suele conocer los asuntos de los demás y preocuparse por los hijos de los demás. Tenía 2 hijos, de aproximadamente 7 y 10 años, y había construido su vida en torno a ellos con una especificidad que cualquiera que la conocía notaba. El salón que dirigía desde su casa no era solo un negocio, era una arquitectura. Estaba construyendo algo, clientes que confiaban en ella, un horario que controlaba, dinero que era suyo. Peinaba con la misma atención plena con la que algunas personas se educan, nada a medias. Hablaba con su madre, Mónica, todos los días, varias veces. No eran llamadas de control, sino conversaciones reales, de esas en las que conoces la textura del día de alguien antes de que te lo cuenten. Quiero decirlo claramente antes que nada, porque este caso atrae un tipo de cobertura que a veces se adentra tanto en las pruebas, la sangre, las búsquedas, las grabaciones, que la mujer en el centro. De todo empieza a aparecer un personaje de una historia de crímenes en lugar de un ser humano que estaba construyendo algo real. Ashley Elkins estaba construyendo algo real. El hombre en su vida, o que intentaba permanecer en ella, era DeAndre Booker, de 33 años, de Roseville, a unos pocos kilómetros de distancia. Su relación había sido intermitente durante aproximadamente 1 año. Esa frase hace mucho trabajo en el crimen real para simplificar algo complicado. Lo que realmente describía en este caso era a una mujer tratando de crear distancia de un hombre que no podía aceptar que esa distancia fuera permanente. Para diciembre de 2024, ella había terminado, centrada en sus hijos, sus clientes, su casa de Knox Avenue, centrada en el año que se avecinaba. La noche de Nochevieja, Booker apareció en su casa. Usó un nombre falso para entrar, haciéndose pasar por un cliente del salón. Ashley lo reconoció y se escondió en su propia casa hasta que él se fue. 2 días después, la mañana del 2 de enero de 2025, ella tomó su coche para hacer un recado. Envió un mensaje de texto a su hermana diciendo que regresaba. Nunca más fue vista. DeAndre Booker ha sido acusado de su asesinato premeditado en primer grado. Hay algo en este caso a lo que sigo volviendo, algo que no se dice con suficiente fuerza. Ashley Elkins era una mujer negra en Warren, Michigan. Y la razón por la que la mayoría de la gente conoce su nombre no es simplemente porque los investigadores hicieron su trabajo, es porque su familia luchó fuerte, públicamente y sin descanso, en un panorama mediático que históricamente ha tratado la desaparición de mujeres negras como no eventos. Su historia logró abrirse paso. Eso importa. Hay que decirlo, porque por cada Ashley cuya familia tuvo las herramientas y las voces para hacer ruido, hay otras que no las tuvieron. Tenía 30 años, tenía planes para sus hijos, tenía una silla en su salón de belleza en casa y clientes que la esperaban. Nunca volvió a casa. Y la pregunta que ha estado en el centro de este caso, la que todo el que lo siguió finalmente se hizo, no es si él lo hizo,
sino cómo pensó que alguna vez se saldría con la suya, una madre desaparecida. Una montaña de pruebas revelaba exactamente lo que sucedió, lo que costó demostrarlo y lo que aún no ha dado a su familia. Es de lo que trata realmente este episodio. El jueves por la mañana, 2 de enero de 2025, en Warren, Michigan, Ashley salió de su casa en Knox Avenue alrededor de las 8:30. Era el tipo de recado matutino tan ordinario que apenas se registra. Una tienda de productos de belleza, quizás una parada en otro lugar, de vuelta a casa antes de que el día se te escape. Sus hijos estaban allí. Su madre estaba cerca. Era la primera semana de un nuevo año para el que tenía planes. Su teléfono envió señales a las torres de telefonía mientras se movía, y la dirección que esos pings trazaron, la dirección a la que finalmente se dirigió su coche, fue hacia Roseville, hacia el Rowville. Apartamento de Booker. Aquí está el detalle que se pasa por alto en la mayoría de la cobertura de este caso, y que importa enormemente si queremos entender a Ashley como un ser humano completo en lugar de un titular advertencia. Ella no fue allí porque quisiera reconciliarse, no estaba confundida sobre quién era él. Se había escondido de este hombre en su propia casa 48 horas antes. Fue porque necesitaba dinero. Estaba atravesando una situación financiera difícil, de esas que son realmente complicadas cuando eres una madre soltera que dirige un salón en casa y soporta todo el peso de 2 hijos con sus propios ingresos. Y Booker, fuera lo que fuera, había sido la persona a la que recurría cuando ese peso se volvía demasiado pesado. Su familia lo confirmó a los investigadores al principio del caso. Un oficial le preguntó directamente por qué iría a su apartamento, y la respuesta fue clara. Él la ayudaba económicamente cuando estaba en un aprieto. Eso no es ingenuidad. Eso no es un mal juicio. Eso es lo que realmente parece el control coercitivo desde fuera. Un hombre que se hizo lo suficientemente útil, económicamente indispensable, como para que incluso después de que la relación terminara, el lazo no se cortara por completo. Él había diseñado esa dependencia. No fue un accidente. Ella condujo hasta su apartamento en Roseville. Su coche fue encontrado estacionado a poca distancia de su edificio. Nunca más lo condujo. Lo que sucedió dentro de ese apartamento, lo que los investigadores reconstruyeron a partir de lo que Booker no pudo borrar por completo, es el tipo de evidencia que no deja lugar a explicaciones alternativas. El baño. Cuando los detectives procesaron la unidad el 7 de enero, 5 días después de la desaparición de Ashley, encontraron sangre, no rastros, no transferencias, grandes cantidades distribuidas por la bañera, las paredes, el pasillo, la base del lavabo. El baño había sido limpiado recientemente de forma agresiva. Botellas de lejía todavía estaban a la vista. Guantes yacían en el sofá de la sala de estar. Se recuperó un arma de fuego de debajo del mismo sofá. La limpieza no fue suficiente. Las pruebas de ADN confirmaron que la sangre era de Ashley. Revisaron los desagües, el fregadero de la cocina, el lavabo del baño, la bañera. En el desagüe de la bañera encontraron un mechón de pelo, un pendiente de plata consistente con los que usaba Ashley y un fragmento de bala. Debajo de toda esa evidencia, había un hecho que hacía la escena del crimen aún más difícil de procesar. La puerta del apartamento había sido dejada ligeramente entreabierta cuando llegaron los investigadores. La computadora portátil estaba abierta. Toda la escena tenía la cualidad de algo abandonado a mitad de acto, como si la persona que lo limpiaba se hubiera quedado sin tiempo o sin valor. Las cámaras de vigilancia en el complejo y sus alrededores capturaron lo que sucedió después. Un hombre con un abrigo oscuro con capucha de piel, pantalones negros con roturas en las rodillas, un gorro negro y zapatos con suelas blancas, empujaba un carrito de compras. El carrito estaba cargado con algo cubierto bajo una sábana blanca. Él luchaba con el peso. En el contenedor de basura se esforzó por levantar la carga. Un detective que revisó las imágenes testificó que lo que parecía ser un brazo era visible colgando debajo de la sábana. La ropa de esas imágenes, el abrigo con capucha de piel, los pantalones negros rotos, los zapatos de suela blanca, fue recuperada cuando Booker fue arrestado 6 días después en Flint. Esas prendas dieron positivo para la sangre de Ashley Elkins. La policía encontró su sangre en el fondo de uno de los contenedores de basura, cerca del contenedor principal. Los datos de GPS de los camiones de basura que cubrían esa ruta rastrearon la carga hasta el vertedero de Pinray Acres en Lenox Township. Docenas de oficiales buscaron en ese vertedero. Días de trabajo, tamizando residuos, siguiendo cada pista que los datos les proporcionaban. Volvieron con las manos vacías. Los restos de Ashley nunca han sido recuperados. La evidencia lo dijo todo sobre lo que sucedió dentro de ese apartamento. Lo que aún no podía explicar completamente era el hombre que lo planeó y cuán atrás se extendía esa planificación.
DeAndre Booker estaba desempleado. Quiero empezar por ahí, no como un detalle, sino como un hecho que redefine todo lo demás sobre su relación con Ashley. Porque la imagen que surge cuando se examina este caso cuidadosamente no es la de un hombre consumido por el amor que estalló, es la de un hombre que había construido su sentido de identidad en torno a su acceso a una mujer que era más capaz, más impulsada y más conectada que él, y que veía cómo ese acceso desaparecía. Ashley estaba construyendo una base de clientes, manejando su propio horario, criando a sus hijos, avanzando. Él ya tenía una nueva novia cuando Ashley desapareció. Dejemos que eso se asimile por un segundo. Él había avanzado románticamente. Había otra mujer en su vida. Y sin embargo, la idea de que Ashley eligiera su propio futuro sin él, según sus propios términos, era algo que su psicología no podía digerir. Esto nunca fue sobre amor. Las personas que estudian este patrón tienen un nombre para ello. Control coercitivo. Es la marca específica de posesión que no tiene nada que ver con el afecto y todo que ver con el dominio. Cuando la persona que has controlado comienza a operar de forma independiente, construye ingresos, construye comunidad, construye una vida que no requiere tu presencia, el controlador no lamenta la relación. La experimenta como una amenaza, como una humillación, como algo que debe ser corregido. La corrección que DeAndre Booker eligió fue premeditada. El historial de búsqueda de Google lo confirma con una especificidad casi imposible de asimilar. El 15 de diciembre, ¿cómo hacer que ella te extrañe? El 16 de diciembre, ¿cómo hacer que ella te extrañe después de una ruptura? El 22 de diciembre, silenciador para una 9 milímetros. Todavía en diciembre, armas más silenciosas. También en diciembre, diciéndole a Dios que quiero matar a alguien. Y nuevamente en diciembre, asesinato por ira X. Y luego la búsqueda que un juez citó más tarde por su nombre en un tribunal abierto, la que desmantela cualquier argumento sobre el impulso, el accidente o el arrebato de pasión. 10 minutos antes de que Ashley Elkins llegara a su apartamento el 2 de enero de 2025, DeAndre Booker buscó ¿qué sucede cuando disparas un arma a través de una almohada? Ella ya estaba en camino, él sabía que ella venía, y él todavía estaba en su teléfono, todavía perfeccionando. Eso no es ira. Según la ley de Michigan, el asesinato premeditado en primer grado requiere prueba de que el acusado pensó en el homicidio de antemano, que hubo un plan, por breve que fuera, formado antes del acto. Los tribunales han confirmado condenas por ventanas de premeditación tan cortas como segundos. La ventana de Booker fue de semanas. El historial de búsqueda no es solo evidencia, es una línea de tiempo documentada de una decisión que se tomó y se perfeccionó durante todo un mes. Después de que Ashley desapareció, él siguió buscando. Se puede rastrear un teléfono cuando está apagado. ¿Qué pasa cuando se recoge la basura? ¿Cómo obtener una nueva identidad? ¿Cómo desaparecer? ¿Cómo engañar a un polígrafo? Y la que lo dice todo sobre la autoconciencia del hombre en ese momento. ¿Cómo eliminar el historial de búsqueda de Google? Buscó cómo borrar la evidencia de buscar cómo matarla. Eliminado no significa desaparecido. Los investigadores recuperaron cada consulta. El juez que las revisó dijo claramente que fueron cruciales para establecer un plan formado antes del 2 de enero. Hay una pieza más de esto que debe entenderse. Un testimonio que cierra la brecha entre lo que sucedió en ese apartamento y lo que sucedió después. Payne Barksdale, la sobrina adoptiva de Booker, subió al estrado durante el examen preliminar en agosto de 2025. Ella testificó que Booker, con quien no había hablado en casi una década, la contactó y le pidió ayuda para mover un coche. Le dijo que la policía estaba activa en la zona y que tener una licencia válida significaba que no tendría problemas si la detenían. Manipulación clásica. Planteó la petición como protección para ella, no como un servicio para él. Cuando regresó a su apartamento después, necesitaba usar el baño. Él le dijo que esperara, que todavía lo estaba limpiando. El mismo baño saturado con la sangre de Ashley. Mi lectura honesta de este caso, y he analizado muchos, es que la arquitectura de la evidencia aquí es tan completa como puede ser un caso en el que no se encuentra el cuerpo, el ADN, el rastro digital, las grabaciones, la ropa, el testimonio. Lo que Booker no pudo anticipar fue que cada sistema que intentó eludir, las cámaras, los servidores, los desagües, la mujer que usó como coartada involuntaria, se mantendría. La red se cerró, pero el mundo que observó todo esto y la sala del tribunal donde se desarrolló esa parte de la historia aún está por llegar. Hay un momento en las grabaciones del examen preliminar que las personas que lo vieron no olvidarán rápidamente. La madre de Ashley, Mónica Elkins, está en el estrado. Testifica sobre su hija, sobre las llamadas telefónicas que dejaron de llegar, sobre el sueño que tuvo la noche anterior a la desaparición de Ashley.
un sueño de que el coche de Ashley había sido robado. Se despertó y lo ignoró, y luego su hija desapareció. DeAndre Booker está en la sala del tribunal y no se sienta. Permanece de pie durante todo el proceso, frente a Mónica, con una expresión que varias personas que revisaron las imágenes describieron de la misma manera, engreído, una sonrisa de suficiencia. El lenguaje corporal de un hombre que exhibe poder en la única arena que aún le queda disponible. El fiscal objetó, pidió al juez que interviniera, señalando claramente que un acusado de asesinato que se mantiene de pie y mira fijamente a la madre de la víctima durante su testimonio es intimidación de testigos, que es una táctica, no una postura. El juez permitió que continuara. Quiero ser preciso sobre el costo de esa decisión. Monica Elkins se sentó en ese estrado y dio su testimonio, mientras el hombre acusado de matar a su hija se cernía sobre el procedimiento, mirándola fijamente a la vista de todo el tribunal. Mantuvo la compostura por completo, no apartó la mirada. Dijo todo lo que vino a decir, pero el hecho de que tuviera que hacerlo, que un juez en funciones observara esa dinámica y decidiera que la comodidad del acusado superaba la seguridad del testigo, eso es un fallo del sistema, no una tecnicidad, no una nota a pie de página procesal, un fallo con rostro. En otras fechas judiciales, apareciendo virtualmente desde su celda, Booker gritó, hizo ruido, interrumpió los procedimientos cuando se le quitó el silencio y se negó a participar en el proceso, excepto como un escenario. Cualquiera que lo viera entendía lo que estaba presenciando, una actuación, un cálculo. La estrategia de la locura no es nueva. Comportarse de forma suficientemente errática, de forma suficientemente consistente, y se siembra la semilla de una defensa de salud mental que podría, en algún futuro procedimiento, hacer dudar a un jurado. Es una táctica desplegada por personas que son completamente conscientes de lo que están haciendo. La evaluación psiquiátrica que retrasó este caso hasta 2026 es evidencia no de una enfermedad genuina, sino de un sistema que está obligado por ley a tomar el señuelo en serio, incluso cuando el señuelo es obvio. Tengo una hermana que trabaja en una escuela a unos 32 kilómetros de Warren. Me llamó cuando este caso salió a la luz por primera vez. Dijo, probablemente aún no has visto este. Una mujer negra desaparecida en Michigan. Lo dijo de la forma en que la gente dice cosas cuyo final ya conoce, porque esto es lo que también hay que decir sobre este caso. En voz alta, no como una nota al pie. La historia de Ashley Elkins llegó a las plataformas que llegó y obtuvo la cobertura que obtuvo porque su familia tenía herramientas específicas. Su tío, el portavoz familiar, sereno y preciso, que apareció en la cobertura inicial y claramente sabía cómo hablar con los medios y las fuerzas del orden en el registro al que esas instituciones responden. Tiene formación jurídica, exfiscal, su familia sabía cómo moverse, cómo ejercer presión, cómo traducir el dolor en acciones que las instituciones no podían ignorar. Eso no es un consuelo, es una acusación de lo que les sucede a las familias que no tienen eso. Las mujeres negras desaparecen en este país con una frecuencia que debería ser una emergencia nacional, y la maquinaria de la atención mediática y la urgencia institucional no se mueve para la mayoría de ellas. Se movió para Ashley parcial e imperfectamente porque su familia la obligó a hacerlo. Los dos hijos de Ashley están siendo criados por su padre y por su familia, personas que, según todos los informes, están volcando todo lo que tienen en esos niños. Son amados, son sostenidos. Eso importa y no arregla nada. El tribunal cerró, los cargos se mantuvieron, el juicio se avecina. Pero hay cosas que este caso no ha resuelto y quizás nunca resuelva, y esas son exactamente las que aún me quitan el sueño. El cuerpo de Ashley Elkins nunca ha sido encontrado. Eso no es un detalle procesal, es la herida abierta en el centro de todo. El vertedero de Pineray Acres en Lenox Township es el lugar extenso y anónimo en el condado de Macomb, donde los camiones de basura del vecindario de Booker vaciaban sus cargas. Fue rastreado durante días. Los oficiales entraron, se desplegaron recursos de cadáveres. Los datos de GPS de las rutas de los camiones les dieron el mejor punto de partida posible, y regresaron sin nada. La búsqueda fue suspendida. Hay una pregunta que subyace a ese hecho que nadie ha respondido completamente en público. ¿Cómo se suspende la búsqueda de una madre de dos hijos cuando se sabe, con la especificidad que los investigadores conocían en este caso, aproximadamente dónde deberían estar sus restos? Entiendo la realidad logística de un vertedero de ese tamaño. Entiendo que el techo práctico y financiero de esas operaciones es real, pero también entiendo lo que significa para Mónica Elkins despertarse cada mañana sabiendo que su hija está allí en algún lugar, desechada, inalcanzable. Su familia no puede darle un entierro, no puede pararse frente a una tumba, no puede hacer la única cosa final que se supone que las familias deben poder hacer.
sin cuerpo, sin libertad condicional. Ese principio existe en algunas jurisdicciones. La idea de que si te niegas a revelar dónde escondiste los restos de una víctima, pierdes tu derecho a caminar libre. No es ley de Michigan tal como está actualmente. Debería serlo, porque el ocultamiento del cuerpo de Ashley Elkins no es algo que Booker hizo una vez en enero de 2025. Es algo que hace todos los días. Guarda silencio. Es un acto continuo de violencia contra su familia, disfrazado de derecho legal. Hay algo más que rodea este caso y que no he podido dejar de lado. El padre de Ashley fue asesinado no mucho antes de que ella desapareciera. Ese detalle existe en los márgenes de lo que se ha confirmado. Surgió a través de personas cercanas a ella, no por canales oficiales, y no voy a fingir que se conecta con algo probado, pero tampoco voy a fingir que no está ahí. Una mujer cuyo padre fue asesinado recientemente, que estaba atravesando estrés financiero, que intentaba construir una nueva vida mientras estaba de luto. Ese es el contexto humano completo de lo que ella llevaba consigo el 2 de enero de 2025. No era simplemente una mujer que tomó una decisión cuestionable de visitar a un ex peligroso. Era un ser humano con una vida complicada haciendo lo que la gente hace cuando está al límite, buscando el recurso más cercano disponible. También está la cuestión de la novia de Booker, la mujer en su vida en el momento del asesinato de Ashley, en cuya casa se alegó que se desecharon prendas ensangrentadas. Si ella ha enfrentado o enfrentará alguna responsabilidad legal, por eso no ha sido respondido definitivamente en el registro público. No ha desaparecido como pregunta solo porque no se le haya dado una respuesta contundente. El juicio está tentativamente programado para noviembre de 2026. La defensa ya ha señalado retrasos, mociones para anular, impugnaciones probatorias en torno a las órdenes de registro. El abogado defensor ha dicho claramente que noviembre es optimista, lo que significa que Mónica Elkins, los hijos de Ashley, toda su familia, siguen esperando, suspendidos en el espacio entre saberlo, qué pasó y que un tribunal lo formalice. Lo que la justicia le debe a esta familia no es solo una condena, es una ubicación, es un lugar, es la capacidad de decir, aquí está Ashley, aquí es donde traemos flores, aquí es donde sus hijos pueden pararse cuando sean mayores y necesiten sentirse cerca de ella. Eso es lo que todavía falta. Ashley Elkins tenía 30 años. Tenía una silla de salón en su casa y una lista de clientes que ella misma construyó, y 2 hijos que creían que ella había colgado la luna. Era el tipo de mujer que llamaba a su madre todos los días, no por obligación, sino porque esa relación era una de las cosas verdaderas en su vida. Merecía envejecer. Merecía ver a sus hijos convertirse en hombres. Ashley Elkins, de 30 años, de Warren, Michigan. Una madre, una estilista, una hija, una mujer que estaba construyendo algo real y fue arrebatada antes de que pudiera terminarlo. Merecía más tiempo. Sus hijos merecen a su madre, y su familia merece, como mínimo, la oportunidad de llevarla a casa. El juicio se acerca, estaremos aquí cuando suceda. Esto es Sangre Fría. Di su nombre.